Bienvenidos a Gnosis. Vamos a ver hoy un tema muy especial de Smarsha Védicos. Hoy estamos con el Sol Conscientivo Religare, Smarsha Kundalini Védicos Lakshmiana, Brahma Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, Fuji, Babaji, Sivananda, Dalai Lama, Bodhidharma, Tao, Yoga, Zen, Búdica. Esta religare concentra esa sabiduría tan impresionante de Oriente y obviamente tenemos una Biblia dirigida de esta religare. Esta Biblia se concentra los libros del Bhagavad Gita, tema que vamos a ver hoy, a su vez el Mahabharata. Tenemos también el libro de Isa, otro documento importante como los 4 Rigvedas, el Dhammapada, entre otros documentos budistas. A su vez también el Ramayana, las obras del maestro Samael Aun Weor, como ese infierno, ese diablo, ese karma. Tenemos allí misterios mayores, el matrimonio perfecto, naves cósmicas, platillos voladores, entre otras. A su vez el maestro Lakshmi Daimon. Tenemos Así está la humanidad, el divino Daimon, la joya 1, 2, 24. El libro Estudio y Análisis del Yo, entre otras obras del restaurador y del venerable maestro Jesucristo. También tenemos el Pisti Sofía, después de la resurrección, y más documentos también, como es los documentos de los libros hebreos, que también obviamente se relaciona con esta religare, este Sol Conscientivo. A su vez, esa sabiduría de Tao Tse, Confucio y todos los venerables maestros, dioses, diosas que hemos nombrado. Sabiduría de Lakshmi, Parvati, Sarvati, Ganesha, etc. Plegaria del caminante del sendero de la vida. Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino. El destino me ha trazado en cada paso que dé. Ayúdame que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los mismos que yo me he puesto, y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo, llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día, dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira, ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar, dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar, que no tengan motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que mi camino, mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad y altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva, Dios. Una plegaria de nuestro Señor el Cristo Lakshmi Daimon, resurrecto, reencarnado, inmortal. Estamos reunidos en nombre de Ain Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres Cristos dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales, alabados a Dios, manifestado e inmanifestado. La misión solar de la resurrección comparte contigo este subconscientivo de Smarsha Védicos Kundalini, y vamos a escuchar pues en este tema del Bhagavad Gita parte de lo que es el Bhagavad Gita. ¿Qué es la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita
es un clásico de la literatura védica, poema escrito en sánscrito que consta de 700 versos distribuidos en 18 capítulos, los cuales aparecen como parte de la gran obra épico-religiosa el Mahabharata, cuya autoría la tradición atribuye al sabio Srila Vyasa. Gita en sánscrito significa canción, y Bhagavat se refiere a Bhagavan, término usado para describir al Señor como aquel que posee cualidades ilimitadas. Desde el punto de vista religioso, a pesar de su poca extensión en comparación con el canon védico, el impacto de la Bhagavad Gita ha sido tan profundo que es considerado por algunos académicos como el Nuevo Testamento hindú. Por otra parte, desde la perspectiva filosófica, también ha recibido el halago de varios pensadores destacados, tanto en Oriente como en Occidente. Es un diálogo que tiene lugar en un campo de batalla, justo antes de comenzar el enfrentamiento. La guerra fue producto de un fuerte conflicto en la familia real. Arjuna, quien es uno de los príncipes herederos del trono, recibió junto a sus hermanos, los Pándavas, toda clase de agresiones por parte de sus primos, los Kurus, encabezados por Duryodhana, quien, movido por la envidia, hizo todo lo posible por sacar de la escena a los herederos legítimos del trono, los Pándavas. A pesar de los intentos diplomáticos por resolver el conflicto, la guerra es inevitable. Arjuna, al ver a tantos seres queridos en ambos bandos, se siente sobrecogido y queda confundido respecto a si debe cumplir o no con su deber social de pelear. Pidió a su amigo Krishna consejos respecto a qué hacer. En este contexto se da uno de los diálogos filosóficos más interesantes de la historia de la humanidad. Ralph Waldo Emerson dijo sobre la Bhagavad Gita: era como si un imperio nos hablara, nada pequeño ni desmerecedor, sino por el contrario, majestuoso, sereno, consistente, la voz de una vieja inteligencia que en otra época y clima examinó y respondió las mismas preguntas que hoy nos hacemos. Bien, vamos a escuchar ahora sí lo que es el Bhagavad Gita, una parte de esta obra trascendental. Modalidad de la bondad, adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión, adoran a los demonios. Y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia, adoran a los fantasmas y espíritus. 5 y 6. Aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias, que no se recomiendan en las escrituras, y que las realizan por orgullo y egoísmo. A quienes los mueven, la lujuria y el apego. Quienes son necios. Y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se los ha de conocer como demonios. 7. Incluso, la comida que cada persona prefiere es de 3 clases, en función de las 3 modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto de los sacrificios, las austeridades, y la caridad. Ahora oye, ¿cuáles son las diferencias que hay entre ellos? 8. Las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno, y dan fuerza, salud, felicidad, y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas, y agradables al corazón. 9. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas, y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. 10. La comida que se prepara más de 3 horas antes de ser hervida, comida desabrida, descompuesta y podrida, y las comidas impuras, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. 11. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las escrituras, como una cuestión de deber, y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, es 12. Bien, oficina virtual y smartphone, los demás libros que es parte de la Biblia de esta religión. El Bhagavad Gita nos enseña esos dramas iniciáticos, esotéricos también. Obviamente el dios Krishna en el entonces estaba, como sabemos hay 3 deidades donde emerge todo lo que es esa sabiduría oriental como es Vishnu, Brahma, Shiva.
y obviamente de Vishnu emerge varias reencarnaciones y entre ellas una de las más exaltadas también es la reencarnación de Krishna. Krishna, en su infinita sabiduría, nos da una enseñanza porque es el Cristo mismo que está reencarnado dentro de él, y algo muy especial de parte de su vida, que desde niño fue atacado porque las huestes tenebrosas impiden obviamente que aquellos dioses que se reencarnan puedan tener ese cuerpo físico para que no puedan cumplir sus misiones. Entonces el caso de nuestro Señor el Cristo Krishna, Dios Krishna, fue atacado desde muy niño, y obviamente podemos revisar en lo que es la biografía de la vida de él, por ciertas entidades tenebrosas y también físicamente por ciertas enemistades que tenía con su tío Kansa, producto de ciertas rivalidades pues, y profecías que anunciaba que Krishna lo mataría. Bien, entonces va desarrollándose la vida del dios Krishna, y en esta parte tan especial ya de lo que es la guerra que se dio en Oriente en el entonces, Samuel Ampeor, Kaki Buda Maitreya, avatar iniciador de la era coreana, nos enseña que esas guerras es menester darse, pero en nuestro interior psicológico, ya que los parientes representan los mismos egos, yoes, defectos psicológicos que nosotros mismos hemos creado. O sea, el ego que tenemos, la ira, posible, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, culpa, envidia, ¿quién lo ha creado? ¿Quién lo ha amamantado? ¿Quién le ha dado energía? Pues nosotros. Por eso es nuestras propias creaciones, y por ende son nuestros parientes mismos. En nuestro interior psicológico hemos creado 10.000 demonios psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Esto nos ha autoencarcelado un 97% a nos en alma, y tenemos un 3% libre de ego, pero que está dormido. Pero ¿quién ha creado el ego? Nosotros mismos, un ciclo de 108 vidas, por no saber transformar las impresiones en la vida y por caer en el vicio de la fornicación. Son parientes, obviamente, porque nosotros mismos los hemos dado vida por no transformar las impresiones, y le hemos dado energía al ego, y a su vez el ego nos ha ido autoencarcelando. Entonces ahí tenemos primos, tenemos abuelos, tenemos tíos, padres, etcétera, 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 en ese país psicológico interno. En este caso de estos egos hay que destruirlos, hay que desintegrarlos en el sentido más completo de la palabra, porque nos traen amor y salud y prosperidad física conscientiva, y se han generado terribles karmas y karmaduros en este ciclo de 108 vidas, porque esos egos han tomado este y los cuerpos anteriores que hemos tenido y han comenzado a pecar incesantemente. A su vez, la ley divina les otorga su karma y karmas duros al ego, todos estos defectos. Pero como uno está embutido entre ellos, entonces sufre también ciertas situaciones de amor y salud y prosperidad física conscientiva. Solución: matar, destruir, acabar, eliminar, desintegrar, reducir a polvera cósmica el ego que hemos creado. Pero eso no se da únicamente con golpes de pecho, ni arrepentimientos, ni leyendo libros sagrados o orando. Esa es parte. Hay que dedicarnos directamente a la meditación de muerte budista para eliminar al enemigo interno, que es nuestro ego, nuestro propio ego que hemos creado. No querramos cambiar a las demás personas, sino más bien busquemos nuestra revolución de conciencia practicando las meditaciones de muerte budista diaria, o lo que es la meditación de virtualización de eliminación del ego. En este mes de agosto todos estamos trabajando el estudiantado para desintegrar el ego de miedos, temores, dudas, frustraciones, complejos de inferioridad e inseguridades, y desarrollar y emerger con la virtud de la confianza, el valor, la seguridad conscientiva y la confianza conscientiva. Entonces, obviamente, si nos dedicamos a meditar en la noche, en la madrugada, en el día, por todo este mes y el mes anterior que también estuvimos, se desintegra ese ego y afloramos con la virtud. Luego seguimos con otro ego y así sucesivamente. Obviamente las personas que están más de 3 años practicando meditación de muerte budista y la transmutación y el sacrificio por la conciencia de humanidad, es decir, los 3 factores de la revolución de la conciencia, ya se toma después cabezas de legión.
porque si no, no nos alcanzaría la vida para eliminar 10.000 defectos psicológicos, 7 cabezas de legión, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules y 3 furias. Deseos enfrenados, mala voluntad y la mente terrena, que se relaciona con Judas, Pilatos, Caifás. Judas en su aspecto inferior, hay Judas superior que es divino, eso es diferente. Entonces, obviamente, si sacas cuenta, un ego, 12 meses, que vayas a ego, en 12 meses eliminas 12 egos. En 10 años has eliminado 120 egos. En 30 años 360 y así sucesivamente. Se te acabó la vida, no eliminaste los 10.000. Por eso es lógico que hay que ir después, ya cuando uno está preparado, después de 3 años de práctica, de meditación de muerte budista y el nacimiento del sacrificio, a enfrentarnos directamente a la cabeza de legión tal para desintegrarla en unos cuantos años con ayuda del Cristo, la divinidad y la Madre Divina. Eso es ya mucho más superior, más avanzado. En estos principios de cámara inicial pública, pues, a eliminar los egos pequeños, pues, pero egos claves que han aprisionado gran porcentaje de conciencia y egos que pertenecen a cabezas de legión. Y así sucesivamente vamos trabajando para desintegrar el ego, obviamente. También podemos ponernos un trabajo interior particular dirigido a eliminar tal o cual ego, que no sea un cabeza de legión, para así ir rescatando las virtudes y nuevamente cristalizar alma en nosotros. Alma es el conjunto de poderes, virtudes, fuerzas, energías, o sea, alma es caridad, paciencia, humildad, diligencia, castidad, altruismo, paz, amor, que en otra hora tuvimos. Alma es clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo de vidas pasadas, viajes astrales, nahualismos, estados jinas, todo eso es parte de nuestra alma. Y obviamente espíritu se hace cuando creamos los cuerpos existenciales superiores del ser, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, pudicuálmico, solar, con el Sahamaitun, el sagrado arcano AZF. Entonces, obviamente el Bhagavad Gita nos narra que físicamente se dio esa guerra entre familiares y parientes. Nos da una sabiduría impresionante, iniciática el Bhagavad Gita, que lo tenemos que traer, esa guerra interna latente dentro de nosotros mismos, en una revolución conscientiva, eliminando todos esos defectos y aflorando con las virtudes. Esa guerra no lo hacemos solos, sino con la ayuda de las jerarquías superiores, nuestro ser Madre Divina, la Ley Divina, y obviamente esos 7 cosmocotores, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sachariel, Orifiel, que nos ayudan a desintegrar esa religión con la práctica que hagamos nosotros de la meditación para rescatar la conciencia y luego pues desintegrar el ego también con el poder transmutatorio y obviamente la ayuda de las jerarquías superiores. Uno sin ayuda de los dioses diosas es nada, nadie, lógicamente. Entonces allí el famoso Arjuna en el Bhagavad Gita, imagínese enfrentarse físicamente a sus propios familiares, tíos, primos y más, seres queridos, y en guerra, o sea, matarse. Entonces, obviamente, él quedó en una situación muy dura, a nivel psicológico, emocional, mental, etc. Y es donde se da esos diálogos entre su primo, Krishna, el dios Krishna, y Arjuna, que era hijo de un dios también, así como sus demás 4 hermanos. Entonces Krishna, nuestro Señor el Cristo, le orienta obviamente que ellos no van a morir. El Bhagavad Gita es muy revolucionario porque les enseña que ellos, sus seres queridos, nunca morirán. ¿Y quién es el que muere? Únicamente el cuerpo físico. Pero uno en sí no muere porque uno es una chispa divina, ya hecha por la divinidad, una chispa divina eterna, y obviamente uno no morirá jamás. El que muere es el cuerpo físico. Entonces le hace entender estos misterios, obviamente, a Arjuna, y le hace comprender que detrás de esa guerra estaban leyes superiores de karma y dharma, causa y efecto,
y que todas esas personas se generaron ciertos karmas duros en vidas anteriores, y consecuencia de eso se iba a dar esa terrible guerra allí físicamente, porque ya no había de parte del otro bando que ceda a la paz y la armonía, o sea, el caso ya fue extremado. Y a su vez, en medio de esa guerra y esas situaciones de matanzas y todo aquello, la ley divina cobra esos karmas y karmas duros al ego de las personas que infligieron en otras existencias, pecaron extremadamente y ahora estaban yendo a pagar karmas y karmas duros a esos egos. Le explica acerca de la ley de retorno, que nosotros tenemos pues varios ciclos de vidas, tenemos 3000 ciclos de 108 vidas, y le explica que en el caso de esas personas, si desencarnan allí, nuevamente la ley divina les dará otro cuerpo físico y ya irán a renacer por esos mismos lados en otro cuerpo físico. Quien está con la conciencia dormida se retorna, pero ya en el caso de los maestras espirituales trascendidos, que ya están conscientes o han desarrollado un gran grado de conciencia, ellos en cambio se reencarnan. Caso del Dalai Lama, caso de nuestro Señor el Cristo Krishna, y sus reencarnaciones que lo hacía a conciencia, y otros seres divinos más. O sea, ellos desde los cielos o mundos superiores de conciencia eligen el lugar donde nacen, eligen el signo zodiacal que quieren tener, la familia a la que quieren pertenecer, el sexo que quieren tener, masculino o femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos eligen su nacimiento. En el caso del retorno, pues simplemente por ley de causa y efecto, karma y dharma, y de acuerdo a nuestras acciones positivas o negativas, volvemos a retornar en este planeta y alrededor de los mismos lugares por donde hemos nacido en otras existencias, en lo más que común será aquel. Bien, entonces Arjuna recibe terrible sabiduría divina y comprende estas leyes tan superiores. A su vez también enseña claramente la ley de causa y efecto, karma y dharma, y le enseña algo impresionante, que él tenía que cumplir su deber, pues él entró de guerrero, él entró de defensor del reino, y allí simplemente él, como guerrero que era, tenía que cumplir su deber, y su deber era proteger, pues obviamente, todo aquello que tenía que proteger, y tenía que cumplir su deber. Si él no lo hacía, entonces directamente se generaba un terrible karma duro, porque ante los dioses y los humanos se volvía cobarde y no cumplía su deber. O sea, le llegaron allí en medio de esa guerra a él terribles pruebas iniciáticas en medio de eso, y obviamente todos estaban pasando esas pruebas iniciáticas, todos los que estaban allí practicando los tres factores de la revolución de la conciencia, morir y sacrificio, tanto en el un bando como en el otro bando, que iban a tener ese conflicto, esa guerra que realmente se dio. Pero aquello que lo vemos allá expresado representa también ese drama iniciático interno, que tenemos que eliminar todos esos yoes, esos defectos psicológicos, y a su vez repercute en ese trabajo psicológico de eliminación del ego que estaban realizando ciertas personas que eran partícipes de esa guerra. Entre ellos obviamente Arjuna y sus hermanos estaban en su iniciación, a su vez también la princesa Draupadi, esposa al mismo tiempo de los 5 Pándavas, esos misterios del amor universal. Por eso es natural que una mujer pueda tener 5, 6, 7 varones al mismo tiempo por amor y para amar. O sea, es normal que una mujer tenga lo mismo de novios enamorados, o a su vez de maridos, en el sentido más completo de la palabra. Con eso se desbarata un montón de machismos, también pues feminismos, ya que parte del amor universal nos enseña que el varón y la mujer pueden tener sus parejas, obviamente lejos de traiciones, adulterios, fornicaciones, que eso ya más profundo lo vemos en el Pensum Trientino, y obviamente lo vemos también allí en la Orden del Cisne. Allí podéis revisar también los videos que ya están subidos. A su vez también vemos parte de eso en el Mahabharata, que es también obra trascendental de todo esto que estamos hablando. El caso de
el rey Pandu, que tenía dos esposas, pero él pues no pudo por ciertos karmaduros que se le dio. Él mató a un par de siervos que estaban en pleno acto sexual, y ese par de siervos resultaba que eran dos maestros, una pareja de maestros espirituales, su maestro y su esposa, y estaban practicando el acto sexual en el nahualismo. Entonces este rey va y mata a la sierva y se transforma y era la mujer del maestro espiritual. En síntesis, por haber hecho eso, Pandu en la cacería se generó un terrible karma duro, porque él ya sabía que no tenía que matar animales cuando estaba en el acto sexual, y menos se dio cuenta que estos eran venerables seres espirituales que se transformaron en cuerpos de animales para efectuar un disfrute sexual en ese caso. Entonces se generó terrible karma duro y le cayó una maldición en ese caso, de que le dijo a aquel ser espiritual que cuando él también esté en el acto sexual con sus mujeres iba a morir directamente, tal cual como le pasó allí a su esposa. Entonces por eso entró él en una especie de celibato forzado, que no podía tener la relación sexual con sus parejas porque ya tenía esa maldición encima. Decidió vivir en el bosque con sus esposas, también decidieron acompañarle, pero tenían un celibato forzado, lógicamente. Entonces allí él quería tener hijos, pero ¿qué hizo? Entró a los misterios del amor universal. Una de sus esposas, Kunti, le orientó de ciertos mantras que ella tenía, y con ellos llegaban un dios y la gestaba de un hijo, y obviamente el rey vio la opción para así tener descendencia. Entonces orienta a su esposa Kunti que llame al dios tal, y obviamente llega el dios tal, realizan el acto sexual y obviamente queda gestada de uno de los Pandus. A su vez, luego ordena que nuevamente invoque con el poder de los mantras que Kunti se ganó a otro dios, y a su vez nace producto de aquel acto sexual otro hijo, otro Pandu. Otra invocación realiza, y también a su vez luego le enseña el mantra a su otra esposa, Madri, y ella también hace los mantras sin la invocación y queda gestada de un par de gemelos o mellizos, y de allí salen los famosos 5 Pandus, hijos de los dioses. Y obviamente el rey Panda no estaba con esa cuestión de celos, de orgullos, de iras, de posesión de las esposas, sino comprendía los misterios del amor universal, lejos de traiciones, adulterios y fornicaciones. Entonces, de allí emergen aquellos 5 hijos de dioses, guerreros espirituales, y obviamente que se dio después a futuro ya esa guerra con los familiares, que también eran pues de una casta muy especial, y se da esta famosa guerra, y de allí emerge este diálogo que se lo concentra en el Bhagavad Gita, y también obviamente pautas de todo aquello se da en el Mahabharata. Comprendamos que físicamente una guerra es producto de él y los egos, y producto de ciertos pagos de karmas y karmaduros. Aquí el maestro Samuel Ambeor nos enseña en el libro La Revolución de Bel que se dará una tercera guerra mundial y será en bien de la humanidad. ¿Cómo es eso que una guerra en bien de la humanidad? Pues allí explica que mientras se daba la segunda guerra mundial, el arcángel pues tuvo orden de jerarquías superiores de encarcelar en el Averno millonadas de demonios junto con sus jerarquías de luz. Samael Ambeor es el quinto de los 7 del Apocalipsis, un hombre Dios Cristo, resurrecto, reencarnado inmortal, el avatar de esta raza de la era acuariana, y obviamente
quien inicia esta nueva era y nos ayuda en esta quinta raza aria para que después se levante el sexto sol Coradi o la sexta raza. Mientras él en la parte interna del planeta estaba limpiando con sus jerarquías la atmósfera y el aura de demoniadas y encarcelándolos en ciertos infiernos de la luna, estaba dándose físicamente la Segunda Guerra Mundial. A su vez, obviamente, la Tercera Guerra Mundial cuenta que quedaron muchos magos negros, magas negras con cuerpo físico y que en esa Tercera Guerra Mundial pues desencarnarían y serían trasladados directamente para los mundos infiernos ya astralmente. Pero obviamente pedimos a Dios, a la divinidad, que eso se trascienda y que estos rumores de pre-Tercera Guerra Mundial más bien no se den físicamente en el planeta para que no haya esa destrucción de ciudades, de todo lo que se ha creado pues ahora en los 5 continentes, sino más bien ya esos magos negros, magas negras irán desencarnando ya por muerte natural, ya estarán todos más de 60, 70 años e irán desencarnando. Entonces ya para qué esa Tercera Guerra Mundial, más bien trascenderlas y realizar las guerras de la revolución de la conciencia, llevando actualizado ese Bhagavad Gita dentro de nosotros y eliminar, desintegrar los yoes psicológicos que hemos creado. Tenemos allí pero terribles batallones a cuales enfrentarnos con la espada de la voluntad, la asistencia de nuestra madre Devi Kundalini Ser, las jerarquías superiores y esa guadaña de la muerte contra esos egos que hemos creado, contra Posilge, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios, más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules. Con eso ya cada quien tiene una guerra satisfactoria en su interior psicológico y ganada esas batallas emergerá pues lógicamente con la conciencia, con la paz, con la armonía. Estudiamos el Bhagavad Gita, esta obra trascendental, y acordémonos que estamos en guerra, en la guerra de la verbora y la letra diamantina, en la guerra de la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio, para virtualizarnos, nacer y dharmatizarnos para ser almas y espíritus eternos de Dios. Esta guerra pues lógicamente es campal y a muerte contra las tinieblas, no contra el que ignora, sino contra la ignorancia que tiene sumisa y esclava la psiquis conscientiva de nuestra hermana gemela, la conciencia y la humanidad, para que nuevamente o por vez primera los varones y mujeres de voluntad conscientiva emerjan victoriosos y autorrealizados hacia su real ser interno, hacia los soles infinitos, los dioses, diosas infinitos, hacia los aims, los absolutos, hacia la energía universal o el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, humanidades, Padre de toda vida humana, flora y fauna universal existente en los millones de universos, galaxias, sistemas solares, planetas, todos ellos habitados ayer, hoy y siempre. Esa guerra es una de las mejores, obviamente. Vamos a hacer, hermanos y hermanas, unas alabanzas, y qué mejor, obviamente, Hare Rama
Masi Padme Shalom. Lakshmi Daimon Jesucristo, hombres, dioses, resurrectos, reencarnados e inmortales. Alabado sea Dios manifestado e inmanifestado hoy y siempre. Comparte una rotación especial de soles cognitivos religales, como es 20 soles religales al servicio de ti, conciencia de la humanidad. Y vamos a ver pues ellos. Tenemos la Iglesia Gnóstica Cristiana Universal de la Resurrección, o la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Esrénigo de la Resurrección, de donde emerge el monasterio gnóstico Sumus Supremos Altar, la Catedral del Alma, Lumen de Lumen, Lakshmi Daimon, la Fortaleza Padre Dios Yer, la Esrénigo, el Tahuantinsuyo Igneo Jesucristo. Tenemos a su vez unas religales públicas que funcionan todos los días domingos Shinur, con la Santa Unción Gnóstica Pública para la conciencia y tierra hermana gemela de la humanidad. Y a su vez, obviamente, en 3 semanas se dan cátedras, cámaras públicas como la que estamos recibiendo, alabanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Existen 7 rituales públicos que se realizan, aparte de otros que tenemos, ya sabes, como segundas cámaras, esos son otros. Los 7 rituales públicos tenemos una misa o Hashim gnóstica jesucristiana, una Hashim o misa coral de resurrección, una Hashim a Neshrif o a la Virgen, Hashim al amor, misa al amor. Tenemos el rosario a Neshrif, un ritual de protección y prosperidad, y un ritual de sanación pránica. Todos los días, Shimon domingo, se rotan con la unción gnóstica. Obviamente, escuchemos esta ordenanza tan impresionante del Kaki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana, el representante de la sabiduría universal en el planeta, como es nuestro Señor el Cristo Samael Ambeor, en su ordenanza dada, perenne, absoluta, por siglos y milenios, acerca de dar la misa gnóstica públicamente. Y eso es pues ordenanza para todo hermano y hermana
ungido, ungida, misionero, misionera, congregado del gnosticismo universal, tanto de primeras, segundas, terceras cámaras a nivel planeta. Vamos a escucharle a nuestro patriarca sempiterno. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluidos sermones, como ustedes recordarán. El sacerdote está obligado a hablar de una forma muy sencilla para... He allí esa ordenanza de el venerable arcángel Samuel Ambeor, hombre de Cristo Dios resurrecto, reencarnado inmortal, y quien nosotros para irnos contra aquello. Es por eso que se cumple dando estas actividades litúrgicas públicamente para la conciencia de la humanidad. Y obviamente si somos iglesia gnóstica, es un hecho que tenemos que dar actividades públicas, pues ahí aprendamos de los hermanos de la católica romana, hermanos evangélicos, hermanos de la católica ortodoxa, entre otras religiones, que es lo más natural, pues hacer actividades litúrgicas públicas, pues lógicamente. El maestro Samuel Ambeor Eunicio no comienza a hacer actividades públicas porque estaba en su proceso de avance iniciático. Obviamente la humana persona aún tenía ego, estaba dormida de conciencia en tal o tal cual grado, y a su vez tenía falsa personalidad. Luego el maestro ya va eliminando todos esos egos, esos defectos, falsas personalidades, y obviamente emerge con una conciencia absoluta. Y ya en el año 76 de Acuario, 1976 o año 14 de Acuario, recién ordena dar la misa gnóstica pública. Pero esto podía hacer obviamente desde un inicio, desde que se abrió la iglesia gnóstica, y es menester obviamente continuar aquella ordenanza por siglos y milenios, Dios mediante, celebrando públicamente la liturgia con la Santa Unción. Entonces, cordialmente invitados a todos los hermanos, hermanas ungidas del gnosticismo a nivel planeta, pues obviamente para cumplir esta ordenanza, que vamos a escucharla de nuevo, de parte de el Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana. La palabra... Perfecto. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Además, en la misa gnóstica hay incluido... Obviamente esta ordenanza del Avatara, y todos los venerables maestros gnósticos a nivel mundial planeta y maestras gnósticas, es, como nos enseña el maestro Samuel Ambeor, menester celebrar la misa gnóstica públicamente, y obviamente son y deben ser los primeros pioneros en dar la misa gnóstica públicamente, tanto en las misiones de las 3 etapas gnosticizantes Sumum Lumen Savatara, que se tenga la parte de iglesias gnósticas públicas. Solución: si aún no pueden por ciertos egos y falsas personalidades, darla continuamente, con más persistencia, con más telema, así como nuestros hermanos la católica romana. Imagínense, esos hermanos sacerdotes están ahí todos los días domingos, y por milenios enteros sirviendo a la humanidad. Es algo muy positivo, muy menester. Como ya vimos, los ortodoxos también dan liturgia, otros están en las mezquitas, Asram, etcétera, persistentes allí alrededor de los pueblos para que lleguen a la parte litúrgica. Y obviamente dentro del gnosticismo es menester obedecer esta ordenanza divina que el maestro Samuel Ambeor, como mensajero de los dioses diosas más exaltados, nos trae al planeta Tierra y establece la Santa Unción Gnóstica públicamente. Entonces está organizado para que todos los días en un domingo la demos a la humanidad en general, y se sigue normalmente con los rituales de segundas, terceras cámaras, que eso ya está organizado en otros días y horarios, lógicamente.
Entonces, en este caso, para que no caigan en desobediencias algunas sedes institucionales gnostisantes, menester, pues lógicamente, que den, aunque sea una vez al año, una misa gnóstica pública para la humanidad, hasta que vayan entendiendo y la puedan dar siquiera 2 veces al año, a que la puedas dar siquiera todos los meses, como algunos hermanos del gnosticismo, siquiera si hacen una vez al mes. Pero menester todos los días, todas las semanas, ayer, hoy, siempre, por siglos y milenios, pues a compartir públicamente. ¿Y cómo vas a salir vestido a dar misa gnóstica? Lógicamente, para eso están las túnicas sacerdotales, para eso es iglesia, y también puedes ubicar otros colores de túnica a nivel público, como un uniforme sacerdotal obispal para las iglesias gnósticas públicas, y vas eso instaurando dentro de cada sede. El maestro Laxmi Daimon, nuestro Señor el Cristo resurrecto, ordena a su vez también en el pensum de segundas cámaras, donde está claro y preciso allí revisar, donde dice misa gnóstica, ritual de misa gnóstica, allí orienta que también los ungidos pueden darla públicamente para la humanidad. Entonces, obviamente, el maestro Laxmi Daimon, al final, casi también de su camino, se testimonia la misa gnóstica pública. Claro que antes no la dio, y en ese caso, pues allí, acordémonos que la humana persona aún tenía ego, aún tenía falsa personalidad, aún estaba dormida en conciencia, y hasta que se despierte totalmente, entonces pues si pasó unos años que no ordenó al pueblo a dar misa gnóstica pública. Por ello, obviamente, se generan karmas o karmaduros por no obedecer estas ordenanzas dadas por el avatar. Vamos a escuchar de nuevo. Esto lo da en el año 1976. Hay algunos venerables maestros o maestras gnósticas que no tienen esta información, y por no tenerla y guiando iglesias, posiblemente no cumplen la ordenanza de dar misa gnóstica públicamente, y se van generando karmas por obedecer no únicamente a un avatara, sino a los dioses más divinos que ordenan esto para el planeta Tierra. Entonces, esto es ordenanza del año 14 de Acuarios, para que todas las iglesias gnósticas a nivel planeta, de restauración o de la primera etapa avatar o de resurrección, etcétera, se cumpla por siempre, simplemente en obediencia a mandato divino. Escuchemos nuevamente. Pregunta que si es obligatorio celebrar la misa gnóstica. Pues hombre, como quiera que la iglesia gnóstica funciona para el pueblo y por el pueblo, es claro que se hace obligatorio celebrarla públicamente para el pueblo. Claro y preciso, el arcángel Samuel Ambeor en el Congreso, año 14 Acuario, ya ordena que se dé la misa gnóstica públicamente. Por ello, un obediente a esta enseñanza, no únicamente al arcángel Samuel Ambeor, sino a los dioses exaltados, es dar la misa gnóstica pública, y el maestro Gracuchinis la sigue dando mes tras mes. Pero esto no es únicamente para una vez en el mes, esto es para todos los días, Shenul domingos, hacer estos rituales públicamente de un orden público. Los rituales, otros que tenemos de segundas, terceras cámaras, esos ahí es para una élite especial, pues comprendamos eso y no nos enredemos y no nos confundamos ni busquemos confundir para otros. Hay 7 rituales establecidos a nivel público. Repetimos los rituales. La Ashim o misa cristiana jesucristiana. Ashim Koradi de resurrección. Tenemos la Ashim o misa al amor. Ashim a Neshrif o a la Virgen. El rosario a Neshrif. El ritual de protección y prosperidad. Y el ritual de sanación pránica con unción gnóstica pública todos los días en un domingo. Tu hermano sacerdote, sacerdotisa, ungida, Isis, sacerdotisa también, sacerdote, obispo, para que avances más en tu iniciación a cumplir este mandato divino y a obedecerle al que vino a orientarnos en el gnosticismo universal y a dar ese mensaje de los dioses divinas, a dar la misa gnóstica públicamente. Si en la sede que estás aún no entienden tus directivos superiores, pues te toca poner este video del avatara y te toca comenzar directamente tú
a establecer las iglesias gnósticas públicas a nivel planeta, obviamente. Y normalmente sigue allí donde estás en segunda, tercera cámara, hasta que se vaya comprendiendo totalmente esto que estamos entendiendo. A su vez, esto es trascendental y es mejor hacer caso a ese mandato divino, que no es únicamente del arcángel Samuel Ambeor, sino él mismo nos dice: soy un mensajero de los dioses y nos entrega ese mensaje. Entonces él recibe órdenes de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Mancocapa, Calushuan, Godín, Botán, Thor, Jehová, Allah, la Santísima Trinidad, el Padre Dios único universal, Osiris, Ra, Isis, Horus, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ayudemos a la humanidad, que haya más amor para que la humanidad pueda beneficiarse también de las iglesias gnósticas públicas. Las segundas, terceras cámaras siguen ordenadas tal cual, pero acuérdate, hay 7.000 millones de habitantes que ellos no quieren ser parte aún de unas segundas o terceras cámaras, entonces hay que servirles públicamente con la unción. Otra misión muy importante para casa, que también en casa emergen los sacerdotes y sacerdotisas de casa, donde ahí celebras también el primer viernes de cada mes la misa gnóstica, de acuerdo a como está establecido en el libro Misterios Mayores del maestro Samuel Ambeor y el libro también Apuntes Secretos de un Gurú. Bien, pasemos a una rotación, sigamos en la rotación de soles conscientivos. Tenemos 8 religiones al servicio de la humanidad, donde se concentran todas las religiones del planeta, como es Igeoms, otra es Marcha Védicos, la que estamos hoy, Thor, concentración divino Taimón, Telema, la orden Yod Gebauge, Lumens del Sol, Alá, Acción Corán, Osirians, los lúmenes interfamiliares, amistad, los lúmenes o minas de la prosperidad. También tenemos por allí los lúmenes iniciáticos Ains, los lúmenes dármicos, tenemos los lúmenes santuarios de curación y los lúmenes iniciáticos Pistis Asiluts. La revista Barbellus y Misiones del Saber Conscientivo. Esto emerge de la capital matriz del Gnosticismo Universal, de la misión solar de la resurrección en nombre de Ain, Samuel Ambeor, Lakshmi, Daimon Jesucristo, hombres, Cristos, dioses, resurrectos, reencarnados, inmortales, alabado sea Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. A su vez, obviamente Gnosis tiene 3 etapas, Sumum Lumen Savatara, y esto se va expandiendo y ya estamos con las 3 etapas misionales gnostizantes a nivel planeta. Tú en los 5 continentes vas a encontrar gnosis samaliana de diferentes sedes gnósticas, y obviamente te puedes ir integrando, ya sea a los cursos de primera cámara o ya sea a después de eso, a las segundas, terceras cámaras, etcétera. Estos soles conscientivos que hemos visto religares, tú los puedes sembrar, tú los puedes sembrar en la ciudad, continente, país que estáis. Puedes sembrar un premonasterio gnóstico, un monasterio gnóstico con sus primeras, segundas, terceras cámaras. Tú también, compañero, de primeras, segundas, terceras cámaras de las diferentes sedes gnósticas mundiales, si anhelas, puedes sembrar en orden y organización los soles religares de la resurrección. Ya sembrados, puedes, para ello obviamente pasas un auto-ungimiento sacerdotal o un auto-ungimiento obispal, tu varón, tu mujer, pasas obviamente aquello, y ahí tienes el ritual de la liturgia, en la segunda cámara, el ritual de liturgia, tanto segunda, tercera cámara, ahí lo tienes, en las órdenes virtuales puedes descargar ese material que está al servicio de la conciencia de la humanidad. Dale un uso inteligente, porque acuérdate que ahí está información selecta, o sea, esta gente está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Si tú practicas esto, pasas el autoungimiento, ahí lógicamente los 3 factores en las obras del maestro Samuel Ambeor lo tienes claramente. Practícalos y te autounges e inmediatamente siembras el sol conscientivo, realizas el rito de consagración y ya tienes allí un lugar especial. Ya sembrado, puedes federarlo o confederarlo a la capital matriz del Gnosticismo Universal, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamérica, American Planeta, a la iglesia gnóstica cristiana la Shrenibu de la Resurrección y el monasterio Sumo Supremo Santuario Samuel Ambeor, la catedral del alma Lumen de Lumine, Lakshmi Daimon. Otra opción, puedes federar o confederar el sol conscientivo que has sembrado, rebautiza el nombre
federal o confederalo a otra sede gnóstica hermana existente en el planeta. Existen más de 30 internacionales. Ubica allí los que tienen iglesia. Y conversa con los directivos, pues lógicamente. Otra opción, puedes directamente tú representarlo desde tu conciencia, siendo tú un nuevo misionero, misionera, un nuevo ungido, ungida, un nuevo obispo, obispa, un nuevo vicario, una nueva vicaria, un nuevo misionero, su patriarca secretario, una nueva misionera, su patriarca secretaria, o un nuevo patriarca, una nueva patriarca, si ya estás en tus misterios mayores, de la iglesia gnóstica a nivel planeta. Rebautiza los soles conscientivos y siembras una sede a nivel de ciudad, provincia, otra a nivel nacional, otra a nivel planeta, donde tú quieras extenderte. Comienza con un premonasterio. Premonasterio tiene primeras, segundas, terceras cámaras también. Y obviamente puedes comenzarlo desde tu casa, en un lugar, eso sí, ordenado y organizado, independiente. Puede ser un salón grande, haces divisiones para la segunda cámara con madera. Una división de puede ser de 3 metros por 2 metros, etcétera. Pero esa con puertas de madera para que se abran totalmente al salón donde das las primeras cámaras. Y a su vez, al otro frente ubicas la iglesia gnóstica pública, asimismo con una división de madera y puertas para que se abran hacia todo el salón. Con esto ya tienes tus segundas cámaras, terceras, primeras cámaras. Cuando te toque segundas cámaras, obviamente, abres las puertas de la segunda cámara que son amplias y tienes todo el salón para unas 50, 60, 70, 100 personas o más, de acuerdo al lugar. Ahora, cuando ya termina la segunda cámara, obviamente cierras esas puertas bajo candado y cuando te toca los días en un domingo, abres las otras puertas del otro altar que está al otro lugar y abres esas puertas para la iglesia gnóstica pública que entre toda la humanidad que quiera participar de ese sagrado ritual. Y obviamente después de eso cierras esas puertas bajo llave candado, son puertas anchas, amplias, obviamente, para que ocupes todo el salón. Y obviamente después te queda todo el salón como un auditorio para que des las conferencias, obviamente las concientizaciones, las cátedras de cámaras públicas y sus primeras cámaras. ¿Veis? Obviamente esto consagras con rito allí en las liturgias tienes también las liturgias de los soles conscientivos respectivos y de sus 7 rituales que te lo compartimos de parte de la misión solar de la resurrección, en nombre de la resurrección del arcángel Samael Ambeor, hombre Cristo Dios, resurrecto, reencarnado inmortal, y el maestro Laxmi Daimon, Moisés del sistema solar de Ors, y a su vez Jesucristo, Rey de Reyes, Presidente de Presidentes, Patriarca de Patriarcas. Y comienzas a dar el temario, está organizado con su cámara pública. Cada sol conscientivo tiene su cámara pública y su Biblia. A su vez tenemos allí el pensum Nasreni o el pensum de psicología transformativa, el pensum trientino, el pensum del precolegio solar. Tenemos también la precámara avanzada, precámara básica, luego pasa el estudiantado a la cámara básica, cámara avanzada, luego pasa las iniciáticas Shirash Renibu. En medio de esto, los shaloms de meditación praxis, luego allí se mantienen en el pensum Arca Coradi, 3, 6, 9 o 12 meses para hacerse miembros activos recién del primer nivel, gnosticante. Esto es las iniciáticas Shirash Renibu y los lúmenes interfamiliares amistad. Después de esto van pasando a las pre-segundas cámaras que van funcionando los días, hoy ni modo miércoles, en horarios de la noche, y obviamente esta es la pre-segunda cámara. ¿Cómo haces la segunda cámara? En la mañana cuando te toca trabajo de segunda cámara, y en la noche pre-segunda cámara. A su vez, el tercer domingo o miércoles del mes, en un orden cósmico estamos hablando, el día miércoles común es domingo solar o Orshimot solar. Entonces ese día, el tercero del mes, ubicas la segunda cámara en la noche y pasas la pre-segunda cámara a la mañana. Bien, en la pre-segunda cámara pasa el estudiantado 6, 9 o 12 meses de preparación, y después de aquello recién son consagrados a la segunda cámara quienes quieran pasar a segundas cámaras, o si no se mantienen en el primer nivel de largo
por los años que quieran. Cuando están ya bien preparados, pasan a segunda cámara bajo consagración y utilizamos la túnica azul allá. A su vez, después de segunda cámara, estás allí unos 3 años, conducta recta, te integras a los 14 y puedes ir entrando a las terceras cámaras, bajo juramento iniciático. Luego de eso puedes pasar al cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel. Impresionante. Acuérdate que la sabiduría universal tiene 33 cámaras y obviamente las 30 cámaras las puedes seguir en lo interno, en los mundos superiores de conciencia, ya dirigido por los dioses. Importante. En segunda cámara, si en el mes calendario no llegas a la segunda cámara, quedaste fuera de segunda cámara. Quedas en primer nivel si has llegado a cualquier otra de las cámaras de primer nivel. Si no has llegado a ninguna otra de las cámaras ni a la sede, quedas fuera de la sede. Para reintegrarte tendrá que pasar un mes. Si es la segunda vez que te votas, pasará en reintegración 2 meses. Si es la tercera, 3 meses. Estamos hablando que llegas a los cursos. Pero ya en cuanto a miembro activo nuevamente de tercera cámara, pues ahí sí ya es más. La primera vez que te votas puedes reintegrarte a los 3 meses. La segunda a los 7. Estamos hablando de segunda cámara en este caso. La tercera al año, la cuarta a los 3, la quinta a los 7, la sexta a los 11, etcétera, etcétera. Mejor, si entras a segunda cámara, mantente. Eso como miembro activo, para que te vuelvas a reintegrar. Bueno, para que llegues a los cursos únicamente como estudiante, también hay un orden y una organización especial. Entonces, si entras a una cámara, mantente y persiste por siempre, porque te has ganado una cámara y mejor sigue en tu ascenso espiritual. Si al mes calendario no llegaste a esa segunda cámara, no estás dando la talla para esa segunda cámara en cuanto a la misión solar de la resurrección. Quedaste fuera de segunda cámara. Si estás en tercera cámara, las terceras cámaras son todos los días Shelosh Rein o lunes. Obviamente, si en un mes calendario no llegas a la tercera cámara, quedas fuera de tercera cámara y te ubicas en segunda cámara. Si en el otro mes calendario no has llegado a la segunda cámara, obviamente estas son, si estás en segunda cámara, asistes a segunda y asistes a tercera. Mes calendario, te desapareciste de la tercera, te desapareciste de la segunda, quedaste fuera de tercera, segunda y te ubicas en primer nivel si has llegado a cualquier cámara de primer nivel. Si no llegaste, quedaste directamente fuera de la sede. Mes calendario. Una persona que no llega al mes calendario a su cámara, esa persona pues no está apta para esa cámara. Obviamente, el otro mes puedes quedar en primer nivel en la cámara que estés y participar de las iglesias gnósticas públicas. Y a su vez, si en ese otro mes no llegas a las iglesias gnósticas públicas, puedes quedar en lo que es el Pensum Arca Coral y otro mes allá y se dan como 3 meses. Pero no llegas a ninguna de estas cámaras, se va quedando fuera de las cámaras. Son cámaras iniciáticas para no estar perdiendo el tiempo, sino para que vayas escalando con la praxis de los 3 factores: a humano, humana, hombre, mujer, superhombre, supermujer, solar, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa. Por ello, entra a las cámaras y mantente de por vida, porque así nos han enseñado los venerables maestros espirituales. Obviamente. Por allí en otra sede se da el caso de 3 meses. Pero imagínate una persona que no llegue 3 meses a segunda cámara. Esa persona astralmente, ¿dónde irá a parar? ¿Cómo llevará su tipo de vida, su ejemplo de vida? Entonces, más que seguro que esas personas se van desintegrando en las cámaras porque están viviendo una vida no tan conscientiva. Entonces, por ello, mes calendario. Algo muy importante. También tú en tu casa, estos mismos rituales, por ejemplo, de segundas cámaras, de tercera o de primer nivel, tú lo puedes hacer en tu casa, en los lúmenes iniciáticos AINS o los lúmenes dármicos, y lo haces a nivel de familiares o amistades. Impresionante. Y obviamente ya para la segunda cámara, que lo haces en tu casa, vas haciendo que pasen los diferentes cursos y se consagren dentro de esa orden iniciática especial que la manejas en tu casa. Y de allí combinas esa segunda o tercera cámara con la sede institucional que estás a nivel, pues ya de sociedad, obviamente. Bueno, allí iremos viendo ya en otros temas directamente sobre aquello, estimados, estimadas.
Después de sembrar el sol conscientivo, desde tu casa o algún compañero o compañera presta su casa, un salón grande, si te toca alquilar, has de ir a buscar los alquileres más cómodos, más económicos, y utiliza la visualización y pide a los dioses, diosa que te ayuden. Con el objetivo, o sea, alquileres de $100 para abajo, en otros lugares, tal vez un poquito más, pero bien poquito más. El objetivo es que se ahorre dinero con las limosnas, contribuciones que da la humanidad en general en las iglesias gnósticas públicas, y también ya sabemos, todo miembro activo tiene una contribución mes a mes, el varón de $10 para abajo. La mujer, o sea, si este mes diste un centavo, bienvenido sea ese centavo. Si diste $10, extraordinario. El caso de la mujer, de $5 para abajo. Si tu mujer diste este mes 3 centavos, listo, has dado. Si diste los 5, muy bien. Eso en el caso de damas que trabajan, generan dinero y ya mayores de edad, lógicamente. Esa contribución se va dando hasta los 56 años de edad. Y allí los de 56 años en adelante dan voluntariamente, obviamente. En el caso de niños, niñas y adolescentes, hasta los 18 años pueden dar voluntariamente lo que ellos quieran. 18 años en adelante, pues ya tienen su contribución, si obviamente están generando dinero. Acuérdate que esa contribución para los miembros activos es mes tras mes, pero si diste $10, bien. Si diste 5, excelente. Si diste 3 centavos, la junta administrativa tiene que estar feliz y no te endeudas. Simplemente ya diste 3 centavos ese mes y colaboraste. Si en 3 meses consecutivos no colaboras económicamente, entonces allí sí la persona queda la siguiente opción. Hay una colaboración también a la sede nacional. Obviamente, si la persona no colabora en 3 meses consecutivos económicamente, tiene la opción de entregar 2 ofrendas, puedes regalar lo que tú quieras, velas, saumerios, fósforos, etcétera, etcétera, lumicial, santuario, etcétera. No quieres dar estas 2 contribuciones, automáticamente se queda fuera de la sede, fuera de ser miembro activo, y para que te reintegres pasará un tiempo, obviamente, porque no quiere colaborar en ese aspecto y no está integrado allí. Pero si la persona dio esas 2 ofrendas, listo, no ha dado dinero, cash, pero dio esas ofrendas, y acuérdate, eso es cada 3 meses que la persona no haya colaborado, 3 meses consecutivos que no ha colaborado económicamente, se pide las ofrendas, no da las ofrendas, no quiere dar, quedó fuera. Esa persona no está integrada con las cosas de Dios que se está haciendo. Esos dineros sirven para pago de agua, luz, teléfono, internet, para viáticos misionales, para comida de misioneros, misioneras, sacerdotes, sacerdotisas, vicarios, vicarias, etcétera, etcétera. Sirve para sacar propaganda, difundir a la humanidad, regalar libros de los maestros a la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente dirigir esos dineros también de esas contribuciones por medio de las juntas administrativas y sacerdotales directamente a construir en la ciudad que estás los templos de la iglesia gnóstica pública para que perduren por siglos, Dios mediante por milenios, para que y las futuras generaciones sigan congregándose a orar a Dios, y que este trabajo de esta vida no sea en vano de todo un grupo de personas, ya que centros gnósticos tienen 20 años solo en alquileres. Eso ya es una involución en el aspecto material económico de ese pueblo, ¿entiendes? Una involución en el aspecto económico. Entonces ahí hay una mala organización en juntas administrativas sacerdotales, y que ellos no están viendo para las futuras generaciones que se están levantando para que dejarles su lugar propio establecido. Eso es de gente casta, de gente llena de energía, poder, gloria, fuerza. Es mejor ver esos lugares para que las futuras generaciones sigan pues orando allí a Dios, lugares propios. Has de comprar tierras a las afueras de la ciudad, ahí construir poderosamente templos. Deberéis sobrepasar a todos los pueblos de la tierra en gloria, poder y fuerza. Eso no es teoría únicamente, sino son hechos concretos y definitivos. Entonces en las ciudades se compra tierras donde haya transporte, buses hasta las 10, 11 de la noche, y se construye allá el templo. Y se compra oficinas dentro de las ciudades, los $15,000, $20,000, $10,000, se compra una oficina, y ahí se sigue congregando personas para darle los cursos, etcétera, etcétera. Y obviamente
seguir abriendo más templos propios alrededor. Con más potencia económica, obviamente compraremos lugares especiales dentro de las ciudades y se construirán catedrales, basílicas impresionantes para el bien de la humanidad. Mientras sea alquilado el lugar que tienes, porque en la ciudad país siembras un pre-monasterio. En la ciudad hay un monasterio matriz de lo que es a nivel nacional y una sede matriz a nivel internacional. Pero hay los monasterios de cada ciudad que son las capitales matrices de la ciudad, y de allí obviamente lo puedes hacer ese premonasterio primeramente alquilado, y luego cuando tienes tierras propias se llama monasterio. De estos monasterios matrices de ciudad van saliendo más monasterios de cada una de las religales que vimos. Se van sembrando más monasterios a nivel ciudad y luego más santuarios, más luminarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es perenne. Nuestro Samuel Amor nos orienta que toda persona en el planeta esté dentro de la religión gnóstica, sea de primera, segunda, tercera casa, o simplemente sea un habitante de los 7.000 millones de habitantes del planeta, y que ellos estudien, lean sus obras y estén practicando los 3 factores, automáticamente ya tienen el permiso dado para sembrar un nuevo Lumiciano, un centro de estudios gnósticos. Y obviamente con la misión de la resurrección tienes ya permiso de sembrar monasterios con primeras, segundas, terceras cámaras, y en el nombre de Dios, en el nombre de la Santísima Trinidad, ser consagrado de sacerdote, sacerdotisa, de ungido, ungida, y comenzar a dar el temario a la humanidad por siempre, obviamente por el resto de la vida, y seguir preparando más misioneros, más ungidos, etcétera, etcétera. Pasas a ser el nuevo abad de ese nuevo premonasterio, monasterio que has sembrado. Si tienes la oportunidad de directamente sembrar la misión en lugares propios, en construcciones propias, impresionante. El monasterio, sede nacional o sede local o sede internacional, comienza desde un lugar de tierras que tengas allá, y allí directamente ya consagras la sede internacional o la sede nacional o la sede local, y comienzas a continuar ahí las construcciones, pero el monasterio ya está funcionando y sirviendo a la humanidad. O sea, esto es en nombre de la Caballería del Ejército Cristo Consecutivo de Salvación Mundial. Directamente vas y consagras y sigues por siempre, en nombre de la resurrección del Arcángel Samuel Ambeor, Laxmión Jesucristo, esa misión en bien de la humanidad, y comienzan los rituales gnósticos públicos todos los días y en los domingos, las cátedras que se dan entre semana, los trabajos también de segundas cámaras, todos los días que está organizado para segundas cámaras, y los de terceras cámaras para todos los días que están organizadas las terceras cámaras. Comienzas esa misión, obviamente, desde ermitañamente, desde tú solo o tú sola, realizando todos los días los trabajos que se están haciendo, hasta ir congregando a la humanidad a estas misiones tan impresionantes que se están dando para bien de la conciencia de la misma. O sea, no vas a depender del ego de nada ni de nadie, sino simplemente comienzas a realizar estas actividades con orden organizacional de primeras cámaras, de segundas, de terceras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, y lo cumples. Allí te vuelves fuerte, no vas a dejarte tumbar de un sombrerazo, ni de tumbaburros o tumbaburras. No, el burro es la mente de uno que se puede dejar tumbar de cualquier falsa teoría o cualquier falso dogma o creencia o falsas personalidades o egos, incluso de las personas que están en la senda espiritual. Acuérdate que venerables maestros y maestras espirituales aún tienen ego, aún tienen falsa personalidad, aún tienen karmas duros. Entonces tú no te vas a dejar llevar de eso. Llévate de la ordenanza que del maestro Samuel Ambeor, un ser consciente, y llévate en lo más alto de la iniciación, pues lógicamente que el maestro está ahí ahora que está resurrecto, imagínate. Físicamente hablando, cuerpo de carne, sangre, hueso, alma y espíritu, y que nos sigue asistiendo en misión de éxodo en el planeta y misión de un equilibrio para toda la humanidad, que vivamos en paz y en armonía con nosotros mismos, y en armonía con Dios, en armonía con el amor, en armonía con la paz, en armonía con el amor, y obviamente en armonía con la conciencia de la humanidad.
Bien, estimados estimados. Si hay alguna pregunta acerca de esto, adelante. Pasamos al pre-shalom de meditación praxis. Vamos a hacer unos mantras de viajes astrales. Ojos cerrados, cómodamente allí, mantra Hamsa. Mentalmente, al inhalar, inhalas por la nariz. Relajamos la mente. Gate, gate, para sangate, buenísimo. Gate, para sangate, buenísimo. Relajamos las emociones. Paz. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con Dios. Cristo, Ramiro, ácido. Tiramos sueños sin dormirnos, pedimos asistencia a nuestro real ser interno, la divina, la energía crística universal, la Santísima Trinidad, la ley divina, a Dios, para estas prácticas. Nos concentramos en los viajes astrales conscientemente. Harpocrates, Om, yo llamo así poco al maestro Tawil y a los adeptos de Leportae para que me despierten la conciencia en el mundo astral. Invocamos al arcángel Samuel Ampeor, hombre de Dios, al Dios Lakshmi Devon, al Dios Jesucristo, al maestro Morfeo, las energías de la constelación de Felipe, para que nos despierte la conciencia hoy y siempre. Alma mía, despierta, despierta, tú tienes que despertar, despierta, despierta, alma mía. Vamos a meditación sobre el despertar de la conciencia. Que nos ayuden a traer los recuerdos al cerebro también de sus viajes astrales. Ra-om, ga-om, ra-om, ga-om, ra-om, ga-om, la-ras, la-ras, la-ras. Hágase, cúmplase, cristalícese con el permiso de la ley divina y el aval de Dios. Así es y hecho está. Esto ha sido el pre-shalom de meditación praxis aquí en Smarsha Védicos Kundalini. Brahmasnu Shiva Rama Krishna Fuki Babaki Sivananda Dalai Lama Bodhidharma Tao Yoga Zen Búdica. Y esta rotación de órdenes religares que hemos visto, y acuérdate el tema que vimos de esta cámara tan genial como es el Bhagavad Gita. Atentamente, la capital matriz del Gnosticismo Universal, Gnosis Religare,
el Sumo Supremo Santuario Samuel Ambeor, la Catedral del Alma, Lumen de Lumina, Laxmi Daimon, la Fortaleza Padre Dios Yer, la Shveniu, el Tahuantinsuyo, Ignio Jesucristo, de la Iglesia Gnóstica Cristiana, la Shveniu de la Resurrección, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta, y el Premonasterio, Precatedral del Alma, Inicial Santuario, Laxmi Daimon, Olcherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta. Switcher Tab, misionero, instructor, paz inverencial, hermanos y hermanas.